Más repercusiones del papelón de Lorenzetti. El colmo fue el juez de la Cámara que debió dejar su silla ante la llegada de Luis Majul. De este bochornoso hecho, por supuesto, no se habló. El tema del atentado a la embajada. ¿Qué pasó ayer con Lorenzetti que dijo que era cosa juzgada? Queremos hacer una breve referencia a la causa de la embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 1999. Esa sentencia encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. En derecho penal hay cosa juzgada cuando por lo menos hay una persona que fue indagada, que fue sometida a un proceso, que fue condenada. ¿Ustedes conocen alguna condena respecto a la Embajada de Israel? Ninguna. Pero hay una sentencia del 13 de diciembre de 2006, ya con la nueva composición, entre ellos el propio actual presidente de la Corte, y en ese análisis lo que termina diciendo la Corte, que se continúe con la investigación. Fallo de la Corte sobre la Embajada de Israel, 13 de diciembre de 2006. Se resuelve. Primero, seguir adelante con la investigación. Notifíquese y cúmplase. Ricardo Luis Lorenzetti. Lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Firmó una resolución que precisamente dice con todas las letras que no es cosa juzgada. Y la causa está abierta y que hay que seguirla investigando. Ahí no hay cierre de la causa para nada. Ni cosa juzgada, ni cierre de la causa. Es decir, el presidente de la Corte dedicó buena parte de su discurso a informar sobre un hecho falso. Claro. Sí. En el diario La Nación de hoy, por Joaquín Morales Solá. Lorenzetti no se privó tampoco de marcarle a Cristina las lagunas de su conocimiento. La Corte Suprema, la anterior, no esta, ya sentenció sobre el atentado que voló la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Firmó una resolución que precisamente dice con todas las letras que no es cosa juzgada. Y la causa está abierta y que hay que seguirla investigando. No puede ser que se haya determinado que en 1999 fue cosa juzgada, cuando yo personalmente en el 2006 me presenté como querellante a la Corte y fui aceptado legalmente en representación de todos los familiares. La verdad que no tengo la menor idea cuál ha sido el motivo del presidente de la Corte Suprema de informar que es una cosa juzgada cuando la realidad no es así. En diarioregistrado.com, no es cosa juzgada. La Corte Suprema desmintió al presidente de la Corte Suprema. El máximo tribunal reconoció que la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, continúa abierta, en contraposición a lo dicho por el presidente Ricardo Lorenzetti. Comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Está probada la materialidad de los hechos, cómo ocurrió el atentado, y también señalada la responsabilidad penal de sus autores. Ambas circunstancias han sido consentidas por las partes y que sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional. Lorenzetti intentó, ante todo su alocución, ponerse del lado de las víctimas. Lo cierto es que no hay un solo culpable condenado. Lo que esperan las víctimas es que los poderes del Estado cooperen para solucionar sus problemas. Detrás de esas personas hay familias, hay dolor. Tenemos que conmovernos. Tweet de Memoria Activa. Memoria Activa acaba de retirarse del acto de la Corte Suprema por maltrato a los familiares AMIA. Memoria Activa por primera vez había sido invitada al acto de la Corte, cosa que nunca había ocurrido antes. Llegamos a la Corte, nosotros nos invitaron a pasar, y a Memoria Activa no. Memoria Activa dijeron que tenía que ir a un patio donde había un televisor. Y Diana Malamud dijo que eso era ofensivo y se retiró. Hay familias, hay dolor. Tenemos que conmovernos. Decidimos retirarnos, ¿no? Acá el tema es el lugar que se le da a los familiares de las víctimas, ¿no?
El diario de la aprovecha... causa en particular. Del dicho al hecho, ¿no? Habla de las víctimas, de la sensibilidad, de conmoverse, y cuando una mujer que hace 21 años está demandando justicia por la muerte de su esposo, que crió sola a 2 hijas durante 21 años, la mandan a un patio. Hay familias, hay dolor, tenemos que conmovernos. Vos te retiraste también ayer entonces, sí, de solidaridad yo me retiré acompañando a Diana Malamud, claro. sí. No, entrar en esas condiciones era someterse a una humillación, a un maltrato que las víctimas del atentado de ninguna manera merecen. El lugar que no le dieron a memoria activa, las víctimas tienen que ser realmente los que ocupan ese lugar destacado. Bueno, los que tuvieron un lugar más destacado fueron algunos periodistas y algunos empresarios de medios que sí estaban sentados en la sala. Soy yo, Daniel Haddad. Sí, Daniel Haddad, entre otros, pero lo más llamativo fue algunos cronistas judiciales que estuvieron ahí, vieron cómo hicieron parar a un camarista que en su momento juzgó la tragedia de Cromañón para que se sentara el periodista Luis Majul. Entonces me parece que eso habla a las claras de cuál es el poder que construye la cabeza del Poder Judicial, donde el poder mediático evidentemente forma parte de ese juego que va mucho más allá de la independencia de un poder, sino del posicionamiento de la cabeza de ese poder. Estuve en la apertura de las sesiones judiciales, estuvo hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No saben lo que era el Palacio de Justicia. No quiero exagerar, hacía años que no escuchaba un discurso con tanta altura. ¿Qué nivel y qué profundidad tuvo el discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti? Había muchísimo periodismo. Vi a Jorge Fontevecchia, vi a Jorge Asís, vi a Adrián Ventura, vi a Omar Lavieri. Memoria Activa dijeron que tenía que ir a un patio. Impresionante acto institucional. Un acto impresionante. Es insólito ese aplauso obsecuente que le entregaron ayer, particularmente los periodistas rodeando la figura de este hombre que lo único que sabe es jugar para la tribuna y cuya herramienta más importante es la obviedad. Creo que fue muy elocuente un video con el cual inició la presentación del año judicial. Un video que estaba dedicado a las víctimas. Y en las víctimas empezó con imágenes de los campos de concentración en la Argentina, con las víctimas desde María Soledad Morales, Marita Verón, Mariano Ferreira, y terminó con una foto del fiscal Nisman. Hemos querido comenzar este acto mostrando a estas personas. Estas son nuestras víctimas, estas son nuestras tragedias y este es nuestro tema. Todavía no hay un veredicto sobre si fue suicidio u homicidio. La razón de la muerte del fiscal Nisman, que desde la presidencia de la Corte Suprema se lo ponga en un video enumerando, en un raconto de víctimas a lo largo de los últimos años en la Argentina, me parece que es una posición que habla poco de la independencia del Poder Judicial, porque eso es una sentencia, digamos. Nadie es una víctima, si se suicida es una víctima de sí mismo en todo caso, ¿no? Estas son nuestras víctimas. Alberto Nisman murió hace 45 días, hay un expediente en pleno desarrollo que se llama muerte dudosa, están funcionando absolutamente todas las instituciones, entonces poner eso en el mismo plano como muestra de impunidad
y de tragedia argentina, bueno, es la forma de Lorenzetti de caminar en el 18F, ¿no? Claro. Es su adhesión al 18F. Es tiempo de terminar con la impunidad en cada uno de estos casos, terminar con esos procesos que no tienen resultados. Si yo no escuché mal, dijo, tenemos que terminar con la impunidad de estos casos que no se terminan nunca. ¿A quién le habla? A la Corte, para empezar. ¿Y él quién es? De la impunidad de estos casos que no se terminan nunca. Cautelar, Diario La Nación, sí, por ejemplo. La definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contrariando lo que había decidido con respecto a la ley de medios en su momento, prorrogó una medida cautelar que desde hace 10 años beneficia al Diario La Nación para que no pague 300 millones de pesos de impuestos que adeuda. Según los 3 miembros de la Corte que aprobaron esto, encabezados por el doctor Lorenzetti, Fait y Maqueda, fundamentan esto diciendo que esto puede ser un atentado contra la libertad de expresión. Las cautelares que ahora se permitieron para que no se adecue el Grupo Clarín. El tema papel prensa. Para que no haya impunidad, está bien lo que dice. Lástima que no lo haga, además, desde el lugar donde podría dar el ejemplo. También es cierto que existen poderes económicos que también necesitan límites. Y esto también es parte de la función judicial, poner estos límites. Está bien lo que dice, lástima que no lo haga. Lorenzetti es un rehén del Grupo Clarín. Lorenzetti sabe que cualquier cosa que haga que disguste al Grupo Clarín le van a hacer lo que ya le hicieron en diciembre del 2013. El 29 de octubre fue aquella decisión de votar en la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de medios, diciendo que era constitucional. Esto enfureció de tal manera a Mañeto que pocas semanas después, sin disimular, sacó toda la historia presunta de Ricardo Lorenzetti en Rafaela. Los vínculos de Lorenzetti con el PJ empezaron en los 90, cuando Lorenzetti vivía en Rafaela, que es su ciudad natal, y se metió en el negocio de las prestadoras del PAMI, que manejaba Carlos Alderete. ¿Te acordás del enanito de Alderete, el hombre de Menem? Bueno, cuando vos decís Alderete o Matilde Menéndez, referido al PAMI, estás diciendo descontrol, afano por todos lados, prestadoras que se llevaban todo. Bueno, en ese ámbito estaba Lorenzetti laburando en las prestadoras. Lorenzetti formó parte de la empresa APREME, SRL, que era la gerenciadora que manejaba todas las coimas con el PAMI, todas las coimas con Alderete. Y a cómo Lorenzetti después empezó a jugar para esa tribuna, y para siempre, nunca más se va a tirar contra ellos, se entiende hasta qué punto no solo hay obediencia y complicidad de fiscales, sino también miedos, porque si eso que ocurrió con Lorenzetti le pasa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué queda para los que están más abajo?